buenos días a todos, buenos días a todas. Es un placer acompañarlos esta mañana, madres, padres de familia que nos acompañan. Me gustaría saber, bueno, veo el auditorio sumamente lleno, de verdad que es un placer ver que estamos tan ávidos por conocer sobre el tema de la neurodiversidad. Quisiera saber cuántos maestros tenemos, profesores en el auditorio, si pueden levantarme la mano, por favor. Excelente, muy bien. Quisiera saber cuántos psicólogos, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales. Excelente, muy bien, son una parte fundamental, crítica del manejo de nuestros niños. Tenemos adolescentes, jóvenes en el auditorio. Muy bien, unos cuantos que van a ser entes que tienen que ir a hacer cambio en sus lugares. Bueno, soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra. Es más que estar como una profesional de salud ante ustedes, me muestro más como un testigo de que cuando comprendemos el tema de neurodiversidad, cuando asimilamos lo que significa la neurodiversidad, cada uno, maestros, terapeutas, nos convertimos todos en agentes de cambio. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, la consulta se vuelve más humanizada. Desde el punto de vista de los maestros, sus aulas se vuelven aulas más amables, inclusivas, y desde el punto de vista de la familia, el hogar, también respeta la neurodiversidad del niño. Entonces, este tema, el objetivo es que abra nuestra mente y que creamos un cambio desde el lugar en donde estamos. Vamos a empezar hablando sobre neurodiversidad, diagnóstico temprano y manejo oportuno. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación? Bueno, definir qué es neurodiversidad. Vamos a hablar sobre los perfiles neurodivergentes, probablemente ustedes ya lo han escuchado de manera aislada, el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de espectro de autismo, dislexia, disgrafia, discalculia, que usualmente como médicos los enmarcamos dentro de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, en el manual de enfermedades mentales, pero ahora otro enfoque que se le está dando es a través de los perfiles neurodivergentes en donde están enmarcados todos estos. Y tal vez la médula de la presentación va a radicar en conocer la importancia del diagnóstico temprano y la atención centrada en la persona neurodivergente. Vamos a hacer una pequeña dinámica para romper un poquito el hielo. Voy a necesitar la participación de 3 personas, por favor, que me colaboren. Okay, gracias. Y vamos a hacer el ejercicio de los mapas cerebrales. El ejercicio del mapa cerebral, ellas me van a colaborar, pero quiero que ustedes también ahí lo hagan. ¿Cuáles son sus nombres? Ingrid Guzmán. Esmeralda González. Jenny Monge. Gracias, muy amables. Y vamos a hacer el ejercicio de los mapas cerebrales. ¿En qué consiste este? Quiero que ustedes se imaginen, que cierren sus ojos y que cada persona, cada uno de ustedes se imagine que nace con un mapa cerebral para recorrer el mundo, un mapa. Este mapa puede ser, por ejemplo, con unas calles muy iluminadas, carreteras. Otro mapa puede ser que pasa a través de montañas, senderos de tierra. Otro mapa puede ser a través de barcos, aviones para recorrer el mundo. Quiero que se imaginen cada uno de ustedes un mapa con el cual van a recorrer el mundo. Veamos, ¿cuál fue el mapa que tú visualizaste para recorrer el mundo? En barco. En barco, perfecto, ok. En automóvil. ¿Y cómo era esa ruta que
que tomaste? ¿Era una carretera? ¿Era iluminada? ¿Era montañas? ¿Era un camino de tierra? De diversidad. Pero sí, me imagino una carretera amplia, bien iluminada. Excelente. ¿Y su mapa cerebral? Me imaginé un bus, una calle empedrada con muchos obstáculos. Excelente. Entonces, tenemos 3 puntos de vista muy distintos de un mapa cerebral y probablemente ustedes también visualizaron muchas otras opciones de cómo podían recorrer el mundo. Ahora, las personas que tienen mapas más comunes, estándares, como el que nos comentaban, una carretera libre, limpia, bien iluminada, así es como usualmente está constituida la sociedad, los colegios, las áreas de trabajo. Son mapas estándares que muy probablemente se recorren fácilmente, pero ¿qué va a pasar con la persona que viaja en barco o la persona que tiene un mapa que fue a través de senderos, con tierra? Esta persona probablemente se va a encontrar con más dificultad para llegar a su punto final. Eso no quiere decir que su mapa está erróneo, que su mapa es equivocado. Significa que tiene una forma distinta de ver el punto final al que va a llegar. Eso, señores, es neurodiversidad, es una forma distinta de ver el mundo. ¿A qué nos invita la neurodiversidad? Nos invita a acompañar a las personas que tienen una forma distinta de ver, de llegar al mismo objetivo, ya aplicándolo un poquito más a la lectura, a la escritura, a la convivencia social. Entonces, la neurodiversidad nos invita a reconocer que no existe una única forma para poder visualizar el mundo. Gracias, muy amables. Tenemos en nuestro cerebro muchas conexiones cerebrales que se están desarrollando desde el momento de la concepción. Nacemos alrededor con 1.000 millones de neuronas, las cuales a medida que nos vamos desarrollando, estas se van eliminando. Ya vamos a hablar un poquito más sobre el neurodesarrollo. Y en estas áreas cerebrales, que son la corteza prefrontal, el área límbica, que es el área de las emociones, se van a ir ocurriendo unos procesos a medida que nos vamos desarrollando que van a estar relacionados con la comunicación afectiva, con las funciones ejecutivas, como es la atención, la concentración, la planeación. Y en la neurodiversidad lo que pretendemos es aceptar que no todos vamos a desarrollarnos de la misma manera, no todos vamos a caminar a la misma edad, no todos vamos a hablar a la misma edad, pero la importancia de comprender el concepto de la neurodiversidad va a ser que no todos vamos a caminar al mismo tiempo y que debemos de acompañar a la persona neurodivergente. ¿Qué significa ya un poco más científicamente el término de neurodiversidad? Describe la variabilidad natural del funcionamiento neurológico humano. Surge del reconocimiento de que condiciones como el déficit de atención e hiperactividad, el autismo, la dislexia, la dispraxia no son trastornos en sí mismos, sino una forma diferente de procesar la información, de comunicarse y adaptarse al entorno. Entonces, desde un punto de vista científico, la neurodiversidad va a enfatizar que estas diferencias van a ser parte de un desarrollo de la biología humana. Por ejemplo, podemos dar a 2 niñas materiales ilustrativos para que hagan una flor. Una puede utilizar, por ejemplo, un pegamento líquido, la otra puede querer ocupar un pegamento en barra, pero el hecho de que una niña no quiera untarse el dedo porque el pegamento líquido no le gusta, no es una forma errónea de hacer la actividad.
Entonces, muchas veces en las actividades académicas escolares queremos que los niños utilicen el mismo tipo de instrumento todos, cuando cada uno se va a adaptar de manera distinta, incluso hasta cómo agarrar la tijera o si quiere utilizar otro tipo de instrumentos, pero el objetivo va a ser identificar esas diferencias que no nos van a hacer que estemos haciendo una actividad de forma equivocada. Existen dos puntos de vista desde el cual se puede abordar la neurodiversidad. Existe el punto de vista científico y existe un punto de vista, un enfoque social y psicológico. Esto para los médicos, los psicólogos que están presentes, es importante que conozcan que no están peleados ambos enfoques. Y también para los padres es importante que sepan que no hay un único enfoque certero, 100%. Ambos deberían de trabajar de igual manera, tanto el enfoque científico como el enfoque psicosocial. ¿En qué se basa el enfoque médico? El enfoque médico observa a la persona neurodivergente como paciente, un paciente que debe de ser atendido, se basa en el síntoma, ya sea un déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, un trastorno de la comunicación social, y el enfoque terapéutico del médico va a ser a través de tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Probablemente han escuchado hablar de antidepresivos, antipsicóticos, fármacos que son utilizados en distintos tipos de trastornos del neurodesarrollo y también tratamiento rehabilitador. El otro es el modelo social psicológico que les mencionaba, y este se va a basar en que la persona neurodiversa va a ser un ente, va a ser una persona activa en su proceso. No se basa en que la persona permanece paciente esperando la intervención, sino que se convierte en un ente activo en su proceso. No se va a basar en que la persona padece el trastorno, que padece la diferencia, la ausencia o el exceso, como por ejemplo de hiperactividad o de hipersensorialidad o falta de comunicación social, sino que se va a basar en que es el entorno el que no se ha adaptado a esta persona, ¿verdad? Se basa en que los lugares, colegios, casas, hogares, clínicas, son las que tienen que adaptar el espacio para la persona neurodivergente. La terapéutica en el modelo psicológico y social es rehabilitador también, incluye las terapias, ya sea de lenguaje, sensoriales, ocupacionales, conductuales, pero también invita a que todas las áreas en donde hay personas con neurodivergencia creen estrategias de cambio, no así en el modelo médico. Ahora, este es un cuadro para resumir ambos modelos. En el modelo médico, el enfoque es diagnóstico y tratamiento del déficit. En el modelo social y psicológico es el acompañamiento desde el entorno. En el modelo médico el problema se centra en el individuo, y en el modelo social, como les explicaba, en la falta de adaptación del espacio al individuo. En el modelo médico las soluciones están enfocadas a tratamientos, a terapias, y en el modelo social psicológico va a estar enfocado a la inclusión, la accesibilidad y la comprensión. En el modelo médico, el rol de la persona neurodivergente es como paciente, mientras que en el modelo psicológico y social, la persona se convierte en un ente activo. Y en el modelo médico, el ejemplo educativo va enfocado a que aprenda como los demás, ¿sí? Como por ejemplo en un salón de clase en el que el niño tiene que adaptarse al resto de niños. Y en el modelo social y psicológico es que adaptemos nuestros métodos a la forma de aprender o de pensar del niño.
El término de neurodivergencia no es algo nuevo. Si se fijan, se habla de neurodivergencia desde 1990. Han pasado realmente por 30 años más o menos para que nosotros estemos empezando a hablar de neurodivergencia. Alrededor de la década del 2000 ya empezaron algunos movimientos de pacientes que pedían que se incluyeran y que no se estigmatizara a la persona neurodivergente. Y ya en la etapa actual, pues que ya estamos haciendo algunas estrategias como estas para dar a conocer no solamente desde el punto de vista científico, médico, sino también que llegue a los hogares, que es la base de toda sociedad, a las escuelas, que llegue a los centros laborales, a las universidades, para que conozcamos los perfiles neurodivergentes. ¿Es la neurodivergencia un paradigma realmente en salud? ¿Qué opinan ustedes? Levanten la mano quienes opinan que la neurodivergencia es un nuevo paradigma. Perfecto, pues realmente no, ¿verdad? No es un nuevo paradigma, no es un nuevo modelo, no es una moda la neurodiversidad. La neurodiversidad es una evolución del pensamiento. Nos obliga a pasar del qué le pasa, ¿verdad?, a ser sintomáticos, a preguntar a la persona qué necesita, cuáles son sus necesidades, cómo adaptamos el espacio a las necesidades de la persona. Nos permite ver más a la persona neurodivergente no como un paciente, sino de una forma más integral como una persona que participa en su proceso. Y no únicamente la persona neurodivergente, sino también quienes rodean a la persona con neurodiversidad. En el caso nuestro, que somos neurólogos pediatras, pues el niño tiene sus hermanos, los padres de familia. Entonces el proceso es un poco más complejo porque involucra todo el núcleo familiar. Esto es un poquito más complejo y tal vez va más para los médicos y psicólogos. El término de neurodivergencia puede crear conflictos muchas veces, ¿verdad? Porque como médicos pues estamos preparados para clasificar los trastornos del desarrollo neurológico como en los manuales de enfermedades mentales, el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales, el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, como médicos, estamos preparados y utilizamos el método científico para diagnosticar este tipo de trastornos del neurodesarrollo, de trastornos de aprendizaje, pero el término de neurodiversidad no está peleado realmente con el método científico. Hay algunas interrogantes como, por ejemplo, ¿y en un niño con una discapacidad severa puedo utilizar el término de neurodivergencia? ¿Qué opinan? Levanten la mano quienes opinan que sí puedo utilizar el término de neurodivergencia en un niño que tiene una discapacidad física severa. ¿Quiénes opinan que sí? Ok, interesante. Pues sí, realmente el término de neurodiversidad sí se puede utilizar en una persona que tenga una discapacidad. Hay distintos tipos de discapacidades físicas, las parálisis cerebrales infantiles, por ejemplo, pero eso no excluye que un niño con parálisis cerebral infantil pueda tener un déficit de atención e hiperactividad o un trastorno de espectro de autismo. Y no por eso voy a excluirlo de poder hablar de neurodiversidad en él. Puedo también decirlo desde el punto de vista científico, que es una persona con una parálisis cerebral infantil y un trastorno de espectro de autismo, pero el objetivo de esta charla es realmente ya ir desmitificando este tipo de trastornos del desarrollo de los niños y hablarlos y enmarcarlos más en un concepto de neurodiversidad. Lo que les mencionaba, el riesgo es de despatologizar, ¿verdad? No queremos, hablando de neurodiversidad,
hacer que no existan los trastornos. Estos existen, están clasificados en los manuales de enfermedades mentales, en el DSM-5, en el CIE-10. No pretende despatologizarlos. Y tampoco debe de interpretarse, más que todo a nivel de padres de familia, de maestros, de que no existe un tratamiento. Un chico con neurodiversidad puede llegar a necesitar también un tratamiento farmacológico. Estamos hablando prácticamente de los mismos trastornos del desarrollo, déficit de atención, trastorno de espectro de autismo, en el cual hay que controlar muchas veces conductas de impulsividad o de autoagresiones. Entonces, no pretende el término de neurodiversidad decir que no va a necesitar un tratamiento farmacológico. La neurodiversidad no niega la existencia de este tipo de trastornos, sino que propone una mirada complementaria. No hay una sola forma de ser inteligente, de aprender o de vivir. Todos percibimos el mundo de formas distintas. Este es como un concepto que abarca mucho la neurodiversidad. Y para esto vamos a hacer otra dinámica. ¿Conoces a alguien que percibe el mundo de forma diferente? Les voy a pedir si se pueden poner de pie, por favor, si me acompañan. Y quiero que por favor miren a la par de ustedes. Miren a sus costados, miren a la par de ustedes. ¿Vemos a alguien igual? No, ¿verdad? Todos somos distintos. ¿Hay algún par de gemelos por acá? Porque ellos sí serían como el clon. No, ¿verdad? No tenemos gemelos. Muy bien, ahora cierren los ojos. Ahí donde están, por favor, cierren sus ojos. Y quiero que se imaginen el lugar más bonito en el que se pueden encontrar, el lugar que es preferido para ustedes, es el lugar donde se sienten comprendidos, donde se sienten escuchados, donde están y son como ustedes son realmente, con sus sentimientos, sus pensamientos, son aceptados. Perfecto, gracias. Probablemente unos pensaron que era enfrente de la playa, otros pensaron que era en una montaña, otros se sintieron plenos en la casa de sus padres, en la casa de su mamá. Todos pensamos en un lugar en el que nos sentimos seguros, plenos. Gracias, pueden tomar asiento. Gracias. Eso es lo que deseamos, así como se sintieron ustedes ahorita, es lo que se desea lograr haciendo que ustedes comprendan qué es la neurodiversidad. Porque así como ustedes se sintieron ahorita, tranquilos, pensando en ese lugar en el que se sienten felices, es lo que deberíamos de hacer todos los profesionales que tenemos contacto con personas neurodivergentes, hacerlos sentir seguros, acompañados, no estigmatizarlos. Vamos a hablar un poquito sobre los perfiles de neurodivergencia. Realmente va a ser un espacio pequeño que vamos a hablar sobre los principales perfiles neurodivergentes. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de procesamiento sensorial, el trastorno de espectro de autismo, la dislexia, la disgrafia, la discalculia, todos estos están enmarcados dentro de los perfiles de neurodivergencia. Algunos están en el CIE-10 enmarcados como los trastornos de neurodesarrollo o trastornos del aprendizaje. ¿Qué son los perfiles de neurodiversidad? Pues van a describir variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro, reconocidos bajo el término de neurodiversidad. Este concepto va a implicar que las personas tienen diferentes formas de pensar, de sentir, de controlar sus impulsos, de procesar la información de una manera diferente y
abarca las condiciones que ya hablábamos previamente. ¿Qué es el déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo. No hay una edad específica en la cual se puede diagnosticar el TDAH, por sus siglas, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero entre los criterios se solicita que el niño tiene que tener disfunción en 2 o más áreas de su desarrollo. Entonces, realmente a la edad de 1, 2 años, es muy difícil diagnosticar un TDAH porque es un niño que ha estado plenamente en su casa, no es un niño que ha tenido todavía un contacto a guardería, a kinder. Entonces, necesitamos que cumpla ese tipo de criterios. Otro de los criterios del déficit de atención es que las diferencias en cuanto a hiperactividad, a impulsividad o en inatención tienen que estar presentes desde las etapas preescolares, escolares. ¿Por qué hace esta salvedad? Porque es muy difícil, por ejemplo, que nos llegue un niño adolescente, 10, 12 años, que empieza a tener una conducta disruptiva en su aula de clase, que se empiece a mostrar impulsivo, hiperactivo, inatento. Aquí tenemos que hacer ya un diagnóstico diferencial de muchas otras causas que pueden estar influyendo en la conducta del niño. No hay una causa realmente para el déficit de atención e hiperactividad, no hay algo que lo cause, pero existen factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes perinatales, anemias maternas, bajo peso. La prematurez es algo muy asociado al déficit de atención e hiperactividad y pues como lo sabemos, la prematurez son los niños que nacen antes del término, ¿verdad?, del embarazo, y va a conllevar un desarrollo un poco más lento de esas áreas cerebrales que son las funciones ejecutivas. Existen distintos tipos de déficit de atención e hiperactividad, el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo o el de tipo combinado. ¿En qué consiste el chico o la chica que tenga un TDAH de tipo inatento? Usualmente van a ser estos niños en el salón de clase que la maestra les habla, está volteando para otro lado, se distrae fácilmente con cualquier ruido externo que escucha, pierde usualmente objetos en el salón, ¿verdad? Ya llevamos como 3 cajas de lápices, ¿verdad? 2 borradores, 3 termos, ¿verdad? Porque pierden usualmente las cosas. Les es difícil seguir comandos de 2 o 3 indicaciones y estas son las características del tipo inatento. Tenemos el predominantemente hiperactivo o impulsivo, que es este niño que está como que si tuviera un motor, ¿verdad? No lo paramos. Son chicos que piden constantemente salir del aula de clase, que quieren ir al baño, están con constante movimiento en las piernitas, pero eso no quiere decir que no es una forma correcta de aprender, ¿verdad? Debemos de sensibilizarnos en los salones de clases que mientras la conducta del niño no sea disruptiva, no provoque alteración en sus compañeros, hay que sensibilizar tanto a sus compañeros como a sus maestros que no todos vamos a aprender de la misma manera. Y tenemos la presentación combinada, ¿verdad? Que aquí tenemos chicos que tienen inatención y que también tienen hiperactividad. La inatención también los papis lo pueden identificar cuando hacen las tareas, por ejemplo, en casa, deja las cosas a medias, incompletas, necesita pedir como tiempos para mami, solo un descanso, por favor, y voy a hacer algo y regreso a hacer la tarea. No estamos mal, realmente lo que tenemos que adaptar es nuestra forma de cómo hacemos las tareas con el niño, porque él no va a tolerar 20, 25 minutos, entonces debemos de hacer unos pequeños descansos entre cada actividad. Una persona puede ser diagnosticada con algún tipo de déficit de atención e hiperactividad si presenta 5 o más criterios, ya sea de inatención o de hiperactividad. Esto es lo que se encuentra en el Manual de Enfermedades Mentales, en los últimos 6 meses, y las deficiencias deben de existir desde las etapas escolares. Vamos a hablar un poco sobre la dislexia. Este ya está enmarcado dentro de los trastornos del aprendizaje.
Dislexia se refiere a la discapacidad para la lectura, el trastorno de lectura, y aquí podríamos mencionar también la disgrafia, que es el trastorno para la escritura. En lo que va a ocurrir es una dificultad para poder decodificar los números. Nosotros cuando tenemos una imagen entra a nuestro cerebro, tiene varios procesos, entra en mi ojo, llega a mis áreas visuales, cerebrales, áreas de asociación, posteriormente llega a las áreas occipitales del cerebro, donde se hace una decodificación de lo que estoy viendo, colores, forma, etc. Entonces, la dislexia, la disgrafia son dificultades en ese proceso de decodificar símbolos, números, letras. Por ejemplo, hacen la letra P, confunden la letra P con la Q, la B con la D, la C con la S, los números también los confunden. Antes de la escuela podemos tener algunos datos de alarma, por ejemplo, van a ser niños que van a tardar en comenzar en hablar, aprender palabras a un ritmo más lento en comparación al resto de niños, tienen problemas para formar palabras correctamente, por ejemplo, confunden colegio con conejo, ¿verdad? O Macarena, camarena, etcétera, ¿verdad? Hay muchas palabras que pueden confundirse por el orden. Tienen problemas para recordar o nombrar letras, números, colores. Tienen dificultad para aprender las canciones infantiles, que eso es bien peculiar, ¿verdad? Entonces, ojo, un niño que se le dificulte seguir el ritmo de las canciones, aprenderse las canciones, es un signo de alarma de que podemos estar ante un trastorno de aprendizaje o tipo dislexia o disgrafia. Ya en la edad escolar, los maestros pueden tener un niño que lleva un nivel de lectura más bajo del que se espera para su edad. Pueden tener problemas para procesar y para escuchar, dificultades para encontrar una palabra correcta. Cuando se les hace una pregunta, ellos no encuentran la palabra con la que pueden expresarse. Ese también es un signo temprano de dislexia. O problemas para recordar una secuencia de cosas. Dificultades para ver similitudes y diferencias entre las letras, por eso ellos se escriben, ¿verdad?, al revés, la P con la Q, confunden el 3, la S con el 5, por ejemplo, y van a necesitar mucho tiempo para poder completar tareas, leer, escribir, y usualmente son chicos que evitan, ¿verdad?, este tipo de actividades como leer, escribir, se frustran cuando están haciendo las planas, las tareas. Tenemos también dislexia y disgrafia en el adulto, muy pocas veces reconocido, ¿verdad?, y aceptado por la persona que lo padece. Es motivo de pena, ¿verdad?, estar en charlas, estar platicando, porque pueden tener dificultades para leer en voz alta, se les dificultan los tipos de trabajo que implica lectura, escritura, evitan las actividades que requieren leer, tienen mala pronunciación de las palabras o muchas veces tienen dificultad para encontrar las palabras adecuadas para las respuestas. Necesitan más tiempo para completar tareas en las áreas de trabajo de todos, ¿verdad? Probablemente habremos identificado alguna persona que tiene más dificultad para hacer algún tipo de trabajo de lectura o de escritura, para resumir, para la capacidad de abstraer. Tienen problemas también para el aprendizaje de idiomas extranjeros o para las matemáticas. La discalculia, otro trastorno de aprendizaje, va a estar más enfocado en el aprendizaje de los números, la decodificación de los números, la interpretación de los símbolos, más, menos, por, entre, de hacer las operaciones matemáticas, eso en la etapa escolar. Pero en un adulto, por ejemplo, puede tener, o un adolescente puede ser un rasgo de discalculia, la dificultad para estimar, por ejemplo, cuántas personas hay en un lugar, ¿verdad? La dificultad para contar el dinero, los vueltos, etcétera. No únicamente es algo en los niños. ¿Cuáles pueden ser las señales de alerta
entre las edades escolares. Probablemente los maestros han identificado niños que tienen dificultad de contar hacia adelante y después le piden cuente para atrás y ahí ya se trabaron, ¿verdad? Entonces ese es un dato de alarma de discalculia. No reconoce los números escritos, recordemos que es un proceso de decodificación de los números, de los símbolos, entonces tienen dificultades para reconocerlos. Les cuesta, por ejemplo, asociar cantidades con números. Por ejemplo, ponemos 5 libros y le dicen, traiga las 5 libretas, y agarró una, ¿verdad? Porque él no comprendió que el número 5 era las 5 libretas. Y no entienden conceptos como el más que o menos que. Alrededor de los 7, 8 años tienen dificultades para aprender las tablas de multiplicar, se frustra con problemas matemáticos simples, olvida los procedimientos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado en los chicos con discalculia que acabamos de explicar cómo es la suma y lo volvemos a preguntar y a los 10 minutos ya se le olvidó cómo era sumar, ¿verdad? Eso es muy frecuente. Y también evitan algunos tipos de juegos, no son de sus predilectos, que impliquen actividades de matemáticas, como por ejemplo juegos de mesa. Otro de los trastornos de los perfiles de neurodiversidad, son los trastornos del procesamiento sensorial. Como yo les explico a los padres, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Quiénes me dicen? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, muy bien. Dígame uno. La vista, olfato, el gusto, el tacto, auditivo, muy bien, ok. Pues déjenme decirles que hay 2 más, ¿sí? Son 7 sentidos. Hay 2 sentidos más que nos hacen falta explorar. ¿Cuál? La intuición, realmente no es un sentido, sino es la... Muy bien, excelente. La propiocepción, ese es uno, y me falta uno. Vestibular, excelente. El sentido de la propiocepción se refiere a la percepción del cuerpo en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a mencionar algunos, pero para que quede fija la idea, la propiocepción es, por ejemplo, este chico que topa, va caminando y va topando con todo, ¿verdad? Él no tiene la percepción de su cuerpo en el espacio. Y el otro, que es el sistema del equilibrio. Los niños con trastornos de integración sensorial pueden ser de 2 grandes tipos: hiperreactores, o sea que reaccionan de sobremanera al estímulo, o hiporreactores, que pueden, por ejemplo, golpearse, hay luces muy fuertes y eso no les provoca ningún cambio. Entonces esos chicos son hiporreactores sensoriales. Y luego exploramos cada uno de los sentidos. Por ejemplo, en el área del tacto, se molesta mucho con etiquetas, texturas, el corte del cabello, evita ensuciarse las manos, ¿verdad? Tocar el pegamento, la arena, la pintura, busca tocarlo todo constantemente. En el área de la audición podemos tener niños que se tapan ante ruidos normales. Déjenme decirles que la evolución en el neurodesarrollo, ya la doctora Verónica lo va a hablar más adelante, todos exploramos de manera distinta, empezamos a explorar con la boca. Por eso a la edad de 6, 7, 8 meses, los niños todos exploran con la boquita. Ese es su primer órgano de exploración sensorial. Y cada uno va a ir, según la experiencia, ¿verdad? Su integración en sus ámbitos de vida, explorando de manera distinta con los otros órganos. Entonces, el hecho de que se tapan los oídos con los sonidos como la licuadora, no quiere decir que eso es un criterio diagnóstico. Es normal que los niños se tapen ante un sonido fuerte que escuchan, aunque sea habitual. Alrededor del año y medio de edad, el niño ya se adapta a los sonidos cotidianos, entonces ya deja de irritarse ante esos sonidos, pero no es anormal que un niño se tape sus oíditos ante el sonido de la licuadora. No responde a su nombre o parece no escuchar, pero no tiene problemas auditivos, esa es otra característica. En el área de la vista, por ejemplo, de la visión,
le molestan las luces fuertes, usualmente es bien característico que el niño empieza como a apuñar los ojitos a la edad de 2 años y medio, 3, entonces viene la preocupación de los papis de ¿será que tiene problemas de visión? Vamos con el oftalmólogo y es la historia natural, ¿verdad? De eso, cuando lo que realmente sucede, identificamos al hacer la evaluación del neurodesarrollo es que tiene un trastorno de integración sensorial visual. Le cuesta enfocar los objetos, ¿verdad? Usualmente tienen una percepción distinta de las cosas. Habrán observado chicos que, por ejemplo, ponen sus deditos para explorarlos de manera distinta o les cuesta voltear a ver lo que van a observar, sino que lo ven como de reojo, ¿verdad? Ese es otro tipo de característica de trastorno de integración visual. En cuanto al movimiento y equilibrio, el miedo a columpiarse, saltar, subir escaleras, se cae con frecuencia o se choca con objetos, busca constantemente moverse o girar. Y en el área de la propiocepción y la coordinación, se les caen los objetos fácilmente, no mide la fuerza con la que abrazan, ¿verdad? Usualmente no sabemos en dónde englobar eso. Es bien frecuente que dicen, es que el niño abraza bastante a los compañeritos del colegio, pues eso es una diferencia en el área sensorial, en el área de la propiocepción. Luego tenemos el trastorno de espectro de autismo, en el cual, bueno, es uno de los trastornos que está más en boga el diagnóstico, estamos más sensibilizados. No es que hay más niños con trastornos de espectro de autismo, ¿verdad? Probablemente han visto que se han disparado los diagnósticos del trastorno de espectro de autismo, es porque estamos más sensibilizados a identificar todos esos datos de alarma del neurodesarrollo del niño. Y también influyen otras cosas, como bien lo sabrán, por ejemplo, el uso de pantallas, la estimulación que ha disminuido en los niños. Quiero que se imaginen para el trastorno de espectro de autismo y para que sea un poco más fácil, 3 esferas, 3 globos, que son los síntomas principales y donde radica el trastorno de espectro de autismo. Una esfera es el área del lenguaje, la otra esfera es el área sensorial y la otra esfera es los patrones repetitivos y los intereses restringidos. Eso se conoce como la triada de Wins. La doctora Wins fue una psiquiatra que tenía una niña con trastorno de espectro de autismo, su hija tenía autismo, entonces englobó esas 3 características en la triada de Wins. Ahora, en el trastorno de espectro de autismo, lo que está más afectado en la primera esfera, que es el área del lenguaje, es la comunicación social, y eso quiero que sea algo que nos llevemos a casa. No todo niño que tiene autismo no va a hablar. Al contrario, hay niños con trastornos de espectro autismo que también desarrollan su lenguaje verbal, pero ¿en qué va a radicar la diferencia? En que tiene un interés restringido por hablar de algo específicamente, entonces eso interfiere su comunicación social. La primera esfera del trastorno de espectro en el área del lenguaje va a ser alteración en la comunicación social. Luego tenemos en el área sensorial, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Muy parecido al trastorno de integración sensorial, y luego tenemos la otra esfera que son los patrones repetitivos y los intereses restringidos. Patrones repetitivos como cuáles, como por ejemplo aleteo, girar en círculo, ordenar, seleccionar, clasificar, son cerebritos muy esquematizados, ¿verdad? Que hacen este tipo de patrones, gustan mucho de los juegos de rompecabezas, de estar poniendo el carrito, ¿verdad? En la pista, pero cuando le preguntamos al papá, ¿a qué más juega el niño? No, si es que le encantan los carritos, juega de estarlos poniendo en la pista, pero no ha desarrollado un juego simbólico. Recuerden que el juego simbólico se desarrolla a partir del 1 año y medio, 2 años de edad, y estos chicos usualmente no han desarrollado el juego simbólico. Esto es un poco más técnico, realmente cómo se clasifica el trastorno de espectro de autismo. Va a ser el grado 1 necesita ayuda, el grado 2 necesita ayuda notable y el grado 3 que necesita una ayuda muy notable, y esto va a depender de la comunicación social que tenga el niño, qué tan desarrollada o no esté, y de los comportamientos restringidos y repetitivos que presente el niño.
Ya para finalizar, pues quisiera que me levantaran la mano después de todo esto que hemos hablado. ¿Alguno de ustedes ha convivido o conoce a alguna persona que tenga algún tipo de todos estos perfiles que hemos mencionado? Sí, todos, ¿verdad? Todos, casi la totalidad. Entonces, debemos de cambiar nuestra percepción, abrir nuestra mente a tener un enfoque, los que somos psicólogos, maestros, médicos, no únicamente el enfoque del diagnóstico, del tratamiento, sino un enfoque social. Eso es el objetivo del término de neurodiversidad. No va a ser de despatologizar, de decir que no existe el trastorno, simplemente es para poder sensibilizarnos y poder ser cada uno entes de cambio.